Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel en este importante coloquio sobre políticas públicas y este panel corresponde a salud. Entre las enfermedades crónicas que padece la humanidad, en la actualidad las de mayor número de muertes que causan en los diferentes países, pues son precisamente enfermedades crónicas, el cáncer, las complicaciones de la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurodegenerativas. México no escapa a esta situación y en particular en el estado de Jalisco se tienen cifras alarmantes en algunos de estos tipos de lesiones, como se puede constatar en las estadísticas de la Secretaría de Salud y del INEGI. Los especialistas que expondrán en este coloquio tan importante son profesionistas e investigadores que se han destacado por su importante y medular trabajo de investigación sobre las enfermedades que más sufre la población del estado de Jalisco. Situación que nos genera una gran responsabilidad y a través de este coloquio tenemos la oportunidad de crear más conciencia sobre el cuidado y prevención de las mismas. Se revisará en cada una de las 4 participaciones la problemática en salud de la región en forma general, las propuestas de proyectos en curso enfocados a la solución de esa problemática y los resultados esperados que permitan definir políticas públicas. Contamos con la participación de, como ya menciono, 4 especialistas muy connotados: la doctora Ruth de Celis Carrillo, que nos va a hablar sobre cáncer de mama; la doctora Esperanza Martínez Abundis sobre la diabetes mellitus; el doctor Ernesto Germán Cardona sobre trastornos cardiovasculares e hipertensivos; y el doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo sobre trastornos neurológicos degenerativos y del desarrollo. Todos ellos investigadores muy relevantes de la Universidad de Guadalajara y que participan de manera conjunta con otras instituciones tanto del país como del extranjero. De manera que de hecho es para nosotros un honor que hayan participado, que hayan aceptado participar en este coloquio. Y sin más vamos a darle la palabra a ellos, que nos hablen un poco sobre su área de especialidad y que esto permita la participación de todos ustedes. Empezamos con la doctora Ruth de Celis Carrillo. Brevemente voy a mencionar a dónde están. La doctora Ruth de Celis es parte del laboratorio de patología ambiental en la división de inmunología del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesora de la maestría en salud ambiental de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha aceptado participar en este coloquio. Ella ha trabajado mucho sobre cáncer y en particular sobre cáncer de mama. Tiene una especialidad, es decir, una maestría en biología de la reproducción y un doctorado en inmunología después de haber hecho una licenciatura en biología en la Universidad de Guadalajara. Gracias, buenas tardes. Pues yo quisiera pedirles una disculpa anticipada por no traer diapositivas, no pensé que pudiéramos tener esta oportunidad de tener el cañón, pero brevemente les voy a comentar que en los últimos 15 años nos hemos dedicado, mi grupo de trabajo y yo, al estudio del cáncer de mama, en particular aquel que es favorecido por algunos factores ambientales, que hasta hace muy poco tiempo se le había dado la importancia que merecen, porque generalmente al cáncer se le ha etiquetado como una enfermedad que tiene una
connotación genética cuando solamente del 5 al 10% de los casos son explicados por motivos genéticos, genético-hereditarios. Hay muchos más factores de riesgo que son los con los que nosotros hemos trabajado, que tienen mucho que ver con el desarrollo de cáncer de mama en población no solamente mexicana, sino a nivel internacional. Uno de los más importantes y preocupantes que hemos estudiado mucho son los factores tipo como tabaquismo, que cuando nosotros revisamos el historial de las pacientes vemos que tiene un lugar muy especial como un factor de riesgo, ya sea activo o pasivo. Generalmente está presente en muchas de las pacientes que desarrollan cáncer, por lo cual pues es preocupante el hecho de que cada día se incrementa más el número de personas que fuman y bueno, no tenemos conocimiento del uso de, digamos, del impacto que tienen otras drogas, como podría ser la marihuana, sobre la incidencia de cáncer de mama, pero del tabaquismo está muy claro como factor de riesgo para prácticamente todas las enfermedades que una persona pueda desarrollar. Otra de las cosas que hemos revisado también con preocupación es la actividad agroindustrial. Es decir, hemos visto que a través de la República Mexicana hemos podido georreferenciar los casos de pacientes que desarrollan cáncer de mama y hemos visto que hay una asociación muy clara con aquellas ciudades donde hay mayor actividad industrial o mayor actividad agrícola, o en el caso del estado de Jalisco, ambas, que tenemos por una parte municipios con una vocación agrícola muy importante, donde se utilizan muchos pesticidas y se utilizan porque una parte muy importante de las cosechas son para importación, entonces tienen que ir impecables, y otra parte del estado de Jalisco tiene una vocación eminentemente industrial. Y el paraíso que representa México para muchas empresas que tenemos impuestos muy bajos en cuanto a la contaminación, que se les cobra un impuesto muy barato por contaminar y utilizar recursos naturales, pues esto va creciendo de manera poco planeada, sin estrategia. Y esto tiene un costo a la salud muy importante, porque nosotros en el sector salud es a donde estamos viendo que estamos recibiendo pacientes con cáncer cada vez más jóvenes. De hecho, el cáncer de mama no hace mucho tiempo era una enfermedad que se veía muy asociada con el factor de envejecimiento, lo cual ahorita ya no es una situación visible, ¿no? Nosotros estamos viendo que las pacientes que desarrollan cáncer son cada vez más jóvenes. De hecho, pensamos que hay una anticipación casi de 8 años de cómo se presentaba de manera esperada la enfermedad del cáncer de mama. Entonces, el panorama para Jalisco y para México, en términos generales, es que hemos empezado a reconocer otros factores de riesgo diferentes a los que ya se conocían como factores determinantes para la aparición o para el desarrollo de cáncer de mama en población mexicana. Y esto es lo que básicamente les quería yo comentar, porque normalmente lo que la mayor parte de la gente sabe de cáncer de mama es que es una enfermedad que se presenta en las mujeres que no tienen hijos, que no amamantan o que tienen una historia de uso de anticonceptivos o que usaron terapia de reemplazo, que hay mucha idea de que si la gente tiene familiares directos con cáncer de mama es lo único que les debe de preocupar, cuando esto pues ya no es así.
digamos, la historia de la enfermedad ha cambiado, porque incluso ahorita hay algunos virus que se han asociado con cáncer de mama y que, aunque no los podamos reconocer todos los que están implicados, sí sabemos que los factores de riesgo siempre han estado ahí, solamente que han cambiado porque nuestras actividades han cambiado, porque nuestra vida ha cambiado. Uno de los factores de riesgo que también se ha estudiado mucho y que está cobrando mucha importancia es el factor de estrés y el factor depresión en las mujeres, porque se ha visto que las mujeres que tienen una vida muy con mucha presión en el trabajo, con una presión económica, desarrollan enfermedades que normalmente no deberían de desarrollar porque no tienen las condiciones o porque no tendrían digamos el estatus de salud que se esperaría que tuvieran cáncer. Sin embargo, estos factores que ahora ya se están tomando en cuenta como factores que sí nos predisponen a enfermedad, se ha visto que hay una presencia importante en enfermedades que antes no se les asociaba, como es el caso del cáncer de mama. Entonces, para concluir mi intervención, solamente si quisiera recalcar muy claramente que uno de los factores más importantes en la generación de cáncer de mama que hemos nosotros ahorita podido reconocer en la población que hemos estudiado es primero tabaquismo, después alcoholismo y después todos los demás, para que ustedes pudieran reconsiderar si conocen a alguien que fuma o si ustedes son fumadores, pues que piensen bien si esto les conviene pues para la conservación de su salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Va a participar el doctor Ernesto Germán Cardona Muñoz. Él tiene un médico cirujano, por supuesto, y doctorado en ciencias de la salud. Profesor con perfil PROMEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cardiólogo clínico por más de 30 años, fue presidente de la Sociedad Jalisciense de Cardiología y de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ha sido jefe del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, coordinador del doctorado en farmacología de ese departamento de fisiología, de la división de disciplinas básicas para la salud del CUCS y jefe pues nuevamente del departamento de fisiología de este centro universitario, miembro honorario de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y honorario también de la Sociedad Mexicana de Cardiología. El doctor Cardona Muñoz. Muchas gracias, muy amables por su presencia. Muchas gracias. Para nosotros siempre es muy importante el poder transmitir la preocupación que existe de parte del grupo médico en cuanto a la hipertensión arterial. ¿Podemos pasar la primera diapositiva, por favor? No sé cómo lo vamos a pasar. La que sigue, por favor. Voy a levantar. Como ustedes podrán ver aquí, la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente que existe en el mundo y también obviamente en México. Aquí vemos las tasas de prevalencia en mayores de 25 años en global, en donde nuestro país se encuentra ubicado alrededor del 34% de todos los adultos tienen hipertensión arterial, y cuando nos ubicamos por rango de edad en los mayores de 60 años llega a ser hasta del 58%. O sea, 1 de cada 2 mayores de 60 años tiene hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Cuando vemos nosotros en los demás países de América Latina, vemos que todos andamos más o menos alrededor del 30%. Y por otro lado, es la causa número 1 de consulta de las unidades médicas. La siguiente.
mucho. Aquí vemos que en 1993 había una prevalencia. ¿Este es el que controla ya? Sí, perdón. Gracias. Aquí vemos cómo en el 93 había una prevalencia de casi 24%. De acuerdo a la encuesta nacional de salud del año 2000 subió a 30.7%, y de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012 subió a 31.6%. Esta cifra que tiene aquí vamos a omitirla porque ya se aceptó públicamente que fue un error de publicación, ya que consideraron los hipertensos que había dentro de la población diabética y no los hipertensos de la población general. O sea, el doctor Barquera, ¿no es cierto? Y entonces en realidad seguimos en aumento, porque aquí parecería como que ya resolvimos el problema y que vamos en fase de solución. Es que eso no es cierto, ¿no? Cuando vemos por estados, aquí está la prevalencia publicada en el Salud 2012, en el cual vemos nosotros cómo el estado de Jalisco se encuentra más o menos a nivel medio con un 31.6, lo cual quiere decir que 1 de cada 3 adultos que vivimos en el estado tienen hipertensión arterial. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué impacto tiene? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando vemos nosotros cuáles son las muertes atribuibles debido a un factor de riesgo determinado, fíjense ustedes cómo la mayor muerte atribuible está directamente relacionada a hipertensión arterial, más que a diabetes, más que a tabaco, más que inactividad física, que obesidad, que a colesterol alto, que sexo inseguro, que uso de alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aumento de la presión arterial es la causa más directamente responsable de mortalidad, que es el 13% de la carga total de mortalidad anual está dada por la presión alta. Y cuando vemos de acuerdo a las muertes atribuibles, vamos a ver que la principal causa de lo que se muere cuando vemos la carga de enfermedad responsable de la muerte es el 62% de la causa de muerte de evento vascular cerebral o de stroke es por hipertensión arterial, y el 49%, o sea, 1 de cada 2 pacientes que tienen infarto del miocardio es por hipertensión arterial. Entonces, fíjense el impacto que marca esto a nivel mundial, y México no es la excepción. Y aparte del impacto de salud, tenemos el impacto económico, porque como podrán ver aquí, en Estados Unidos, que es quien tiene estudios farmacoeconómicos, en México no existen, desgraciadamente, vemos que se gastan 2.5 billones de dólares al año, que es el equivalente a 6.8 del gasto total en salud, nada más para la atención directa de la hipertensión arterial. ¿Y cuál es el problema? Que por cada peso que se gasta para la atención directa, se gastan 2 pesos para las complicaciones. O sea, el problema no es nomás tratar la hipertensión arterial, el problema es tratar la discapacidad, la ausencia laboral y todo lo que implica el paciente con EBC, con infarto del miocardio, con insuficiencia cardíaca y con daño renal terminal, que son las consecuencias o las complicaciones de la hipertensión arterial. Y el asunto está claro, pero no hemos querido verlo. El asunto es tan claro porque aquí dice que hay una relación directa, independientemente del rango de edad. Cada milímetro de presión que sube aumenta la mortalidad por evento vascular cerebral. Y tanto para la presión arterial, sistólica como para la presión arterial diastólica. La presión arterial diastólica se relaciona más con infarto del miocardio y la sistólica más con evento vascular cerebral. Cuando la gente pregunta qué es más importante, la de arriba o la de abajo, pues todo depende de qué quieras morirte, ¿no? Si de evento vascular cerebral o de infarto del miocardio, ¿no? ¿Sí? Entonces, este punto es algo muy importante porque hemos equivocado el enfoque de la hipertensión arterial. Y lo hemos equivocado porque hemos dicho que 140/90 es hipertensión arterial. Como si existiera un switch que en el 140 o en el 90 se prende, cuando que aquí vemos que el que tiene 140 ya tiene 3 veces más eventos que el que tiene 120, y el que tiene 90 ya tiene 3 eventos más que el que tiene 70. Entonces, ¿por qué decir que es normal que se muere 3 veces más? Y entonces no hacemos nada cuando que los valores de presión debieran ser otros. Y tan esto es cierto que aquí vemos, por cada 20 milímetros de presión
que sube la sistólica y cada 10 que sube la diastólica se duplica el riesgo. El paciente que tiene 135/85 se muere ya el doble que el que tiene 115/75. Y el que tiene 175/105 se muere 8 veces más que el que tiene 115/75. Y para cerrar la hipótesis, no nomás al que se le sube se muere más, sino que al que se le baja también se le baja la mortalidad, ¿no? Y aquí vemos cómo, por qué aparentemente 2 milímetros de mercurio, que pareciera insignificante, por cada 2 milímetros de mercurio que bajamos la presión arterial sistólica, bajamos 7% la muerte por enfermedad arterial coronaria y 10% la mortalidad por evento vascular cerebral. O sea que no hay duda de la utilidad que tiene el invertir en el bajar la presión arterial. Y el problema que tenemos es que no se ha logrado comprender que es un problema vitalicio. La gente dice, ya la tengo normal, suspendo la medicina, pero va a ir otra vez para arriba, porque la hipertensión arterial no se cura, ¿no? Ahora, ¿qué problema tenemos? Aquí están las tasas de control en América Latina, incluyendo México. 19% nomás de la población hipertensa que ya está diagnosticada y tratada está en la meta que debe tener de presión arterial. O sea que el resumen de América Latina es 87% de la población hipertensa no logra la meta de control y se encuentra descontrolada. Entonces tan solo estamos controlando el 13% de los pacientes hipertensos. ¿Y a qué se debe esto? A muchas cosas, pero quizás la más importante es a lo que hacemos los médicos. Este estudio, que aunque es cierto que es un estudio noruego, sin embargo, lo que demostró es lo siguiente, que de los pacientes que llegaron fuera de la meta de presión arterial a la consulta, nada más en el 18% de los pacientes el médico hizo algo. En el otro 82% nada más le resultó la receta y siguió igual. O sea, ni le ajustó la dosis, ni le cambió el medicamento, ni le adicionó uno nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los mismos médicos no le damos la importancia que tiene la hipertensión arterial. Y tenéis así que ahorita que hablaban de cáncer, ¿sí? Los oncólogos y los ginecólogos nos ganaron en el marketing, porque si van con el oncólogo, con el ginecólogo, le dicen que no es algo malo, pero ven ahí una celulita rara, la gente es capaz de operarse, radiarse y hacerse lo que sea necesario por si acaso fuera mala. Pero cuando van con el cardiólogo, llegan a su casa, le dicen, ¿qué tienes? Pues que no tengo nada, porque nomás salí con el colesterol poquito alto, el azúcar poquito alta y la presión alta, pero no tengo nada. Cuando que por cada paciente que se muere de cáncer, todos los cánceres juntos se mueren 3 por problema cardiovascular. ¿Sí? Entonces definitivamente es la causa número 1 de muerte, pero sin embargo no nos asusta porque es de evolución larga, ¿no? Y bueno, ¿qué es de lo que más ha impactado? El consumo de sal. Aquí sabemos nosotros que la mayor parte de ingesta de sal es lo que se llama sal oculta, ni siquiera es la que le ponemos nosotros a la comida. Es la que viene ya en los alimentos preparados, fundamentalmente panes, embutidos, quesos, etcétera, ¿no? Se supone que nosotros pudiéramos vivir perfectamente con la sal que nos proporciona los alimentos naturales y no debiéramos de usar ni siquiera la sal añadida. Tan es así que el humano es la única especie animal que usa sal añadida. Todos los demás animales pueden vivir sin usar salero, ¿sí? Entonces, y esto tan impacta que fíjense ustedes cómo hay una relación directa entre el consumo de sal en los países de Europa y la prevalencia de hipertensión arterial y mortalidad por evento vascular cerebral. De hecho, la mejor forma de poder saber si estamos controlando bien o no la presión arterial no es tomarles la presión a ver cómo la traen, sino es ver qué tanto aumenta o disminuye los eventos vasculares cerebrales. Si están aumentando los strokes, quiere decir que estamos teniendo mal control de la presión. Para decir que tenemos buen control de la presión, tienen que bajar el número de strokes. Y bueno, ¿qué es lo más importante? El modelo de desarrollo. Esto no lo vamos a resolver nosotros con con medicamentos. Lo importante es evitar que la gente se haga hipertensa. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Si tenemos un modelo de desarrollo desfavorable, ¿no? El niño habla del refrigerador
y lo primero que ve y lo primero que aprende es a comer lo que no debe de comer. Y le echamos la culpa a la publicidad, le echamos la culpa a la televisión, pero ¿por qué no nos echamos la culpa a los papás que somos los que enseñamos al niño a comer eso? Porque el niño no come en la casa nada que no llevemos los papás. Entonces yo creo que debiéramos de asumir la responsabilidad que nos toca. Y debiéramos nosotros ser capaces de tomar la decisión de por qué lado nos vamos. Y nadie es responsable de lo que nos pase más que nosotros mismos. Tan es así que se dice que cada quien es el arquitecto de su propio destino. ¿Y qué tenemos que hacer? Como manejan las gentes que se dedican a la comunicación, tenemos que tener mensajes claros, coherentes, concisos y contundentes. O sea, no podemos andar con que pues no tienes nada, ¿no? Pero pues te voy a dar esta pastilla, y pues si no tengo nada, ¿para qué me hace una pastilla, no? ¿Sí? Pues no tienes nada, pero quítale esto y deja de comer. Pues si no tengo nada, ¿por qué voy a cambiar mi alimentación? O sea, tenemos que ser claros. Tenemos que decir, sí tienes. El ser hipertenso es una enfermedad. El ser obeso es una enfermedad. El tener el colesterol alto es una enfermedad. Y el ser diabético, tener azúcar alta es una enfermedad. Y no podemos decir, no tengo nada porque tengo el azúcar alta. Y de eso creo que nos va a hablar la doctora ahorita. Y muchísimas gracias. Bien, la doctora Esperanza Martínez Abundis, ella es médico cirujano también, especialista en medicina interna, certificada por el Colegio Mexicano de Medicina Interna con una maestría en ciencias, orientación medicina y doctorado en ciencias de la salud, también con orientación en investigación clínica. Es profesora investigadora titular de Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, expresidente nacional del Grupo de Estudios de Diabetes Mellitus y de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, miembro de numerosas sociedades médicas y por sus trabajos publicados, la dirección de tesis a nivel de maestría y doctorado, tiene el nombramiento de investigadora nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional, de la Academia Mexicana de Ciencias. Al contrario, buenas tardes. También creo que me manejo más con una presentación. Y bueno, agradezco primeramente la invitación que me hizo el doctor para estar con ustedes. Coloquio de políticas públicas. Y bueno, de lo que vamos a tratar de hablar ahorita es de que vean, así como el doctor Germán Cardona dice que la hipertensión es la más mala de todas maneras déjenme decirles que la hipertensión arterial no viene sola. Generalmente un paciente que tiene hipertensión arterial tiene otras cosas, a lo mejor brotó con hipertensión arterial, pero luego se le viene la diabetes y luego se le vienen las grasas altas y luego se infarta, o a lo mejor se abrió con diabetes, luego se le viene la hipertensión arterial, luego se le vienen las grasas altas y luego se infarta. Entonces probablemente no importa por dónde empiece el individuo, su enfermedad, hay algo que se llama síndrome metabólico que abarca algunas de todas estas. Por ejemplo, síndrome metabólico, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, se define con tener obesidad, y obesidad definida por la cintura, así es de que vámonos midiendo la cintura, más de 80 en la mujer, más de 90 en los hombres, más una o más de las siguientes cosas, que pudieran ser glucosa alta arriba de 100, triglicéridos arriba de 150, una grasa protectora que se llama HDL, que es la de alta densidad, ya sea abajo de 50 en la mujer o abajo de 40 en el hombre, o bien presión arterial arriba de 130-80. Entonces generalmente todas estas enfermedades crónico-degenerativas cardiometabólicas pues no vienen solas, vienen acompañadas, y en muchas ocasiones el individuo integra ya varias de ellas que se conocen como síndrome metabólico.
Pero ya aterrizando un poquito en lo que es la diabetes mellitus, vean cómo a nivel mundial la Federación Internacional de Diabetes hace predicciones cada año. Y entonces la última predicción dice que si no hacemos nada para el 2030 vamos a tener arriba de 550 millones de individuos con la enfermedad en el mundo. En el 2011 fueron 366 millones. Y déjenme decirles que para el tiempo del 2010, la Federación Internacional de Diabetes decía que para el 2030 iban a ser 330 millones. Vean, en el 2011 se rebasó esa cifra a más de 360 millones y ahora la predicción es que para el 2030 vamos a tener arriba de 550 millones de individuos con la enfermedad en el mundo. No dudemos que en la siguiente predicción del próximo año ya tengamos esta cifra que es aparente para el 2030. Y bueno, ustedes pueden ver también la distribución, que nosotros estamos como en un moradito aquí, ¿no? Esta parte azul todavía tiene mayor prevalencia de diabetes en México, como podría ser la India, como podría ser la China, las islas del Pacífico, misma Rusia, tienen mayor prevalencia de diabetes que nosotros en México. Pero bueno, ¿cómo andamos en México? Nosotros podemos ver aquí cómo ocupamos un sexto lugar con 8.7 millones de individuos con la enfermedad en comparación a los países que pueden ver ustedes que nos preceden y que bueno, todavía nos van ganando. Hay que darle rápidamente una recordadita. Afortunadamente en diabetes tenemos algunas estadísticas interesantes desde lo que es la encuesta de enfermedades crónicas en el 2000, siguiendo por la encuesta nacional de salud, la ENSA en el 2000, en el 2006 en salud y la nueva en salud 2012. Y vean cómo pues la prevalencia tiende hacia el incremento. Por ejemplo, en el 2006 teníamos 14.2% de prevalencia de diabetes, donde la mitad, o sea 7.1 o 7.2% eran individuos que se conocían con la enfermedad y el otro 7.1, 7.2% eran individuos que se detectaron durante la encuesta, pero que no se conocían con la enfermedad. Ahora, ¿qué nos dice la ENSANUD 2012? Bueno, nos dice que hay un 9.1% de prevalencia global en México, pero es la prevalencia de individuos que ya se conocían con la enfermedad. Todavía no se ha reportado la prevalencia de aquellos que se detectaron durante la encuesta, pero si esta tendencia sigue, pudiéramos a lo mejor estar hablando de cifras exorbitantes cercanas al 18%, ¿no? ¿Quién sabe por qué se ha retrasado también ese dato? Valdría la pena averiguar. Y bueno, ustedes tienen aquí, por ejemplo, la global, pero vean en la franja amarilla cómo en esta encuesta 2012 importantemente llama la atención que los individuos arriba de 60 años pues tienen un despunte en el diagnóstico de diabetes. Y bueno, desafortunadamente si vemos comparativamente géneros, la mujer es la que tiene o somos las que tenemos arriba de esa edad mayor riesgo de despuntar importantemente con la enfermedad. Y bueno, creo que también vale la pena en este foro, ya comentaba algo el doctor Germán Cardona de algunos comparativos con otras crónico-degenerativas, pero aquí ustedes pueden ver la mortalidad. La tendencia de mortalidad, si ustedes se fijan en nefropatía, que vendría siendo aquí la franja amarilla, o bien si nos vamos a la enfermedad vascular cerebral, que sería la azul, o bien si nos vamos a las mismas neoplasias, que sería la roja, más o menos tienen una tendencia plana, o sea, la gente sí se sigue muriendo, pero no se ha despuntado esa tasa de mortalidad. En cambio, si ustedes se fijan, y ya podríamos quitar las otras que señalamos anteriormente, vean cómo la diabetes mellitus, y desde luego van muy de la mano la diabetes con la enfermedad de corazón, la enfermedad cardiovascular, porque ya lo comentaba el doctor Germán, los individuos con hipertensión terminan muriéndose de enfermedad cardiovascular, los individuos con diabetes terminan muriéndose igual de infarto del miocardio. Entonces vean cómo estas dos entidades que van muy de la mano sí tienen una tendencia importante a ser
causas de muerte en nuestro país, y esto va para arriba. El problema no solamente es la cifra, sino al igual que la hipertensión, el porcentaje de individuos que tenemos con diabetes controlados es muy bajo. En la encuesta de Ensanud 2006, fíjense cómo solamente un 5.2% de los individuos con diabetes reunían la meta de control, que si le queremos llamar meta de control a una cifra de un elemento que se llama hemoglobina glicada A1C y lo agarramos como en 7% como para decir que arriba de esa cifra está descontrolado el paciente y que abajo está controlado, solamente 5.2% tenían abajo de 7% de hemoglobina glicada, que es uno de los parámetros más fuertes para decir si el paciente está o no controlado, y que aquí por obvias razones del foro vamos a dejar en 7%, pero que también se pudiera prestar alguna discusión. No todos los individuos deben de reunir la meta de 7, probablemente haya individuos por sus características que requieran 7.5, 8 o 8.5% de glicada, pero habrá otros, ya hablábamos de los niños, de los escolares, que incluso ya empiezan con esta enfermedad que veíamos antes solamente en los adultos, ya la vemos en escolares o en jovencitos, pues lógicamente que ellos, la meta de 7% se está quedando alta, y seguramente en ellos vamos a estar pidiendo cifras como de la normalidad, ¿no? Estaríamos hablando de 5.4% de glicada. Pero bueno, hay algo a lo mejor bueno. En la Ensanud 2012 parece que este porcentaje tan bajo de control aumentó a un 25%. Hay algunas explicaciones, parece que la insulina tiene más disponibilidad a nivel de sector salud para su disposición y uso, y que esto a lo mejor pudiera ser alguna de las causas, pero pudiera haber otras más. ¿Por qué es importante señalar que los pacientes no están controlados? Porque precisamente por eso se vienen las complicaciones de la diabetes. Yo les digo a mis pacientes, la diabetes no es la mala. La mala y la que resta la calidad de vida son todas las complicaciones que trae la enfermedad. Y pueden ver ustedes cómo si un paciente no está controlado rápidamente se pueden presentar problemas que llamamos nosotros macro y microangiopatía, como por ejemplo retinopatía diabética, es la primera causa de ceguera, ahora sí que en los adultos, ¿no? Por otra parte, la nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal terminal. Por otra, lo que serían las enfermedades cardiovasculares se presentan 2 a 4 veces más en el individuo que tiene diabetes que en el que no tiene diabetes, y desde luego que también 8 de 10 individuos se van a morir de diabetes por eventos cardiovasculares. Y la neuropatía diabética todavía hasta este momento es la primera causa de amputación de miembros inferiores. El costo, también lo señalaba el doctor Germán Cardona. Esta es una estadística que nos dice que tan solo de 2009 a 2011 se aumentó el 33% del costo de la diabetes. Pero creo que lo más interesante aquí es analizar lo siguiente. Ven ustedes aquí en millones, ahora sí que de dólares, el costo global, y una diferencia entre los costos indirectos, que de hecho rebasan, si ustedes ven, a los costos directos. Pero todavía lo más interesante es que dentro de los costos directos vean la proporción que, por ejemplo, invierte Secretaría de Salud, la que invierte, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, y lo que se invierte también en medicina privada. Pero vean, no se compara con lo que sale del bolsillo del paciente. Es decir, que aunque se está invirtiendo en estas instituciones, el paciente no se ve libre de estar sacando de su bolsillo para pagarse la enfermedad. Entonces, este es un dato muy interesante. Este es un estudio que cuando yo estaba todavía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ya estoy jubilada de ahí, hicimos colaborativo. Es un grupo que se llama GRUMID, que es el Grupo Multidisciplinario de Investigación en Diabetes. Es un grupo que, bueno, ya tendremos a lo mejor en otro foro oportunidad de platicar. Inició en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el doctor Alberto Lipsis, el doctor Sergio Islas, y este grupo ha seguido hasta la fecha. Bueno, este grupo, como tenía varios integrantes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, sometió un proyecto a CONACYT y
y hasta ese momento fue el proyecto que más recurso económico en la historia de CONACYT logró obtener, y tiene una serie de publicaciones, pero nada más les quiero enseñar una porque me parece muy interesante. Se hizo un estudio muy bien diseñado en varios estados de la República, con muy buena manera para seleccionar el tamaño de muestra que iba a ser tomado en cada estado. Incluyó población urbana, incluyó población rural. Solamente les voy a traer un solo reporte de toda la secuencia de publicaciones que se han venido generando. Fueron más de 1.200 derechohabientes. Ustedes pueden ver ahí hombres y mujeres de 30 a 65 años y obesos, porque la Organización Mundial de la Salud define obesidad arriba de un índice de masa corporal de 30. Y bueno, ese estudio se identifica como el MEX-DIAB Study. Vean interesantemente qué sucede. Aquí ya no vamos a hablar de diabetes, vamos a hablar de prediabetes. La prediabetes es un estado que puede aparecer muchos años antes de la enfermedad y que abarca dos situaciones, una, la otra o las dos. Una es glucosa de ayuno alterada, es decir, pacientes que tienen arriba de 100 pero todavía no alcanzan a dar la cifra de diabetes, que es 126 en más de una ocasión medida, o bien el estado de intolerancia a la glucosa, que a lo mejor ustedes han oído cuando a la gente se le da una carga de glucosa oral y a las 2 horas se le vuelve a tomar otra determinación, se les hace un basal, la carga de glucosa oral, y luego a las 2 horas otra determinación. Cuando este está entre 140 y menos de 200 es un estado de intolerancia a la glucosa. Entonces, tanto la glucosa de ayuno anormal como la intolerancia a la glucosa se consideran prediabetes. Vean interesantemente, cerca de 25% de esta población derechohabiente del instituto reunió el requisito para decir que tenía glucosa de ayuno alterada. Fue población general, fue bien muestreada. Un 8.3 tenía ya el estado de intolerancia a la glucosa y un 10% tenían a la vez las dos situaciones. Si sumamos todo esto, que estamos viendo que más del 40%, casi un 45% incluso, de esta población general tenía un estado de prediabetes. Esto es alarmante porque estas personas en 3, 4, 5, máximo 6 años siguen la historia natural y van a echar el brinco a la enfermedad. Entonces creo que es un buen panorama de hacer algo en este estado previo a la enfermedad. Y bueno, déjenme nada más comentarles, porque me pidieron que algo la investigación puede a lo mejor hacer por estas patologías que están afectando a nuestra gente. Déjenme decirles que entonces, ahora que yo laboro en lo que se llama INTEC, que es el Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica, que depende del Departamento de Fisiología, del cual el doctor Germán Cardona es jefe, bueno, ahí llevamos a cabo una línea de investigación que es tanto en prevención como en tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de este síndrome metabólico y de enfermedades relacionadas como la diabetes, pero también como la hipertensión, la obesidad y la dislipidemia. Este sería como nuestro fuerte de la línea de investigación. Desde luego que tenemos estudios epidemiológicos como el que les mostré, y desde luego que también dejen platicarles que hemos implementado algunas cosas que no se tienen en otras partes a lo mejor del país y que nos han hecho fuertes en investigación, como es el desarrollar y estandarizar y publicar técnicas para estimar secreción y sensibilidad a la insulina, que esto todavía viene muchos años más antes de que aparezca una prediabetes, por ejemplo, o una prehipertensión, que desde luego son pruebas, el estándar de oro es una prueba muy difícil, costosa y es más bien para investigación, pero que se ha estandarizado y se ha validado con otras más fáciles de hacer. Y también hemos desarrollado lo que es la estimación de la variabilidad glucémica. Actualmente existen dispositivos en donde el paciente con un filamento de oro subcutáneo puede estar registrando sus cifras de glucosa 1, 2, 3, 4 o hasta 5 días. Son 288 cifras que que se captan en un solo día. Imagínense la información tan importante que podemos tener en estos pacientes. Y bueno, esa línea de investigación ha repercutido en alguna productividad y desde luego formando parte como miembro
su servidora del cuerpo académico, que se llama síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Este cuerpo académico es un cuerpo académico consolidado en la universidad, y también toda esta, pues ahora sí que publicaciones o libros, etcétera, han dado lugar a que puedan en un momento dado aterrizar en guías de práctica clínica. Se han empleado algunos de nuestros artículos, por ejemplo, en consensos, la misma norma oficial mexicana de diabetes, por ejemplo, tiene algunas de nuestras publicaciones referidas, etcétera, y creo que todo esto pudiera formar parte de una ramita de lo que creo pretende este foro, que es llegar a ser una red de políticas públicas de la universidad. Y finalmente, nada más, como íbamos a estar hablando en este coloquio de políticas públicas, nada más decirles dos cosas que recientemente se han hecho, que a lo mejor van muy de la mano con lo que se debería de hacer en diabetes y que son muy recientes. Hay un manifiesto de diabetes que se le llama 2014, en donde la empresa Johnson & Johnson más la Federación Mexicana de Diabetes y el Instituto de Salud Pública de la Anáhuac han hecho este manifiesto, que es un documento en donde ellos dicen que definitivamente cada sector de la sociedad debe asumir un rol activo para prevenir, diagnosticar y controlar, y que en un momento dado puede ser una herramienta que le pueda servir no solamente ahora sí que al médico o al que está proporcionando la salud, sino que pueda ser una herramienta que pueda tomar el familiar o que pueda tomar el mismo paciente para ayudarse en su enfermedad. Ustedes lo pueden consultar posteriormente en internet. Digo, incluye hasta cómo disminuir barreras, mitos, creencias, y sobre todo que tiene una visión internacional y nacional, ¿no? Que creo que es algo importante, y toma en cuenta factores de riesgo. Es algo que aparece antes, o que podemos hacer algo antes de que aparezca la enfermedad. Y lo último que vi es que el 24 de febrero, en el boletín que la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y de Hospitales de Alta Especialidad saca, vi como nuestra Secretaría de Salud, la doctora Mercedes Juan, bueno, inauguró la primera reunión latinoamericana que le llamó de alto nivel en diabetes, en donde se está planteando también un modelo clínico de atención primaria en 2 estados de la República, y en donde el Instituto Carlos Slim de Salud está participando en forma importante. Entonces creo que esto, como lo dice el circulito, ese circulito de la diabetes es como el logo de la diabetes que da la Asociación Americana de Diabetes, en donde, como dice ahí, unidos por la diabetes, juntos podemos. No es una cosa nada más del médico, no es cosa del que ya tiene la enfermedad, no es cosa de los familiares. Creo que todas estas enfermedades crónico-degenerativas es cosa de todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. La otra presentación corresponde al doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo. El doctor también es médico cirujano, especialista en neurología y en particular en neurología pediátrica. De hecho, fue jefe del servicio de neurología pediátrica en el Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene maestría en ciencias, área de investigación clínica. Es profesor investigador titular, expresidente del Consejo Mexicano de Neurología y de varias sociedades neurológicas, tanto nacionales como a nivel del estado de Jalisco, y con una amplia interacción con grupos de neurología tanto en la República Mexicana como en el extranjero. El doctor Gómez Plasencia es actualmente el jefe de la unidad de atención en neurociencias del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor tanto de varias generaciones de médicos, de biólogos, de químicos, de psicólogos, profesor de maestría en neuropsicología. Tiene un muy importante, muy interesante historial en la evolución de las ciencias básicas
en la Universidad de Guadalajara y en el estado de Jalisco, desde bioquímica, creo que es de los pioneros en llevar al cabo, ¿verdad?, reacciones en bioquímica, cultivo de tejidos, cuando aquí no se hacían ese tipo de estudios, de manera que es un honor tener aquí al doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo, quien es un especialista y fundamentalmente en enfermedades neurodegenerativas y problemas del desarrollo del sistema nervioso central. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Feria, tanto por la invitación como por la distinción para participar en este importante coloquio. Y bien, ahí en la unidad de atención en neurociencias vemos fundamentalmente, atendemos dos tipos de población, una de niños con trastornos neurológicos del desarrollo, y vamos a empezar a un programa de valoración y atención con deterioro cognitivo leve, que es la fase inicial de muchos problemas de demencia, en otros ahí se queda, para alimentar varias líneas de investigación del propio departamento. Empezando con los trastornos neurológicos del desarrollo, los podemos definir como un grupo de padecimientos, un grupo de trastornos que son generalmente de origen congénito, que son generalmente de origen genético y que van a hacer su presentación clínica a diferentes edades, y estas manifestaciones clínicas van a ser retraso en lograr los diferentes hitos, los diferentes mojones del desarrollo para las habilidades conductuales, cognitivas, sociales o problemas asociados. Y nada de esto tiene que ver con inmadurez. Es una población muy importante, la prevalencia es muy grande, como vamos a ver. Bueno, lo traía todo en cifras en la de laptop que se quedó ahí en la expo hace rato, ahí en los congresos de los civiles. Yo tenía todo con cifras, pero realmente es un problema importante de salud pública por la gran cantidad de población involucrada, en este caso población pediátrica, y que siempre en los esquemas de salud, en los esquemas institucionales de salud a nivel nacional, siempre fue pasada por alto. En ninguna institución de salud, IMSS, ISSSTE, Salubridad, han tenido clínicas para terapias del lenguaje, para autismo, para retraso mental, porque simplemente no sabían que existían este tipo de problemas, y por la presión social fue por lo que se fueron desarrollando inicialmente el Instituto Mexicano de Asistencia de la Niñez, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y ahora los DIFs y el Teletón. Y como ven, son poblaciones sumamente grandes que desafortunadamente no existe la cantidad de recursos humanos profesionales para diagnosticarlas y valorarlas. Son problemas generalmente de origen congénito, decías, de origen genético, la mayoría, perdón, son poligénicas la mayoría, pero son síndromes. En un niño neurológicamente íntegro que tenga una meningitis neonatal a los 3 días, va a de acuerdo a la oportunidad del diagnóstico, si le dio en un centro de salud allá en La Sierra, o si le dio aquí a 2 cuadras del San Javier, o va a quedar íntegro o va a quedar con una meningitis indistinguible, con un autismo indistinguible de un autismo primario, o con un trastorno por déficit de atención, o por una dislexia, o por un problema de lenguaje, o por una parálisis cerebral. O sea, son síndromes diferentes, pueden tener diferentes causas, y el conjunto de signos y síntomas puede ser el mismo. La prevalencia es muy grande, les decía, empezando por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que todo el mundo ha oído hablar de él, es uno de los problemas de moda, no es un invento nuevo, se conoce desde hace más de 3 siglos, que cuando lo describió el doctor Hoffman en Frankfurt, ilustrando el artículo con unos dibujos muy bonitos que hizo él, en donde hasta en verso describe las desventuras del travieso Felipe, un niño con un trastorno de déficit de atención, hiperactividad clásico, impulsivo, distraído, hiperactivo. Y ahí describe casi los criterios diagnósticos actuales, además de describir también otros problemas semejantes. Lo que pasa es que antes no pintaba. En aquel tiempo, y todavía en mis tiempos, bueno, para que saquen la cuenta, cuando yo entré a medicina no había rechazados, ni en leyes. Y ahorita pues, hay 6 o 7 escuelas de medicina aquí en Guadalajara, y en todas hay rechazados. Y más de alguno habrá escuchado algún familiar, algún amigo o vecino que rechazaron al niño en kinder, y la principal causa de rechazo en kinder, en los exámenes de admisión, es el trastorno por déficit de atención. Es la principal causa de bajo rendimiento escolar,
En todo el mundo la prevalencia es de un 7%, y aparte de ser la principal causa de fracaso escolar si no se trata, también es uno de los dos principales factores de riesgo para el abuso de sustancias, o sea, para la drogadicción. Y también cuando yo vi en la prepa marihuana, pues a lo mejor los soldados ahí enfrente de la quinceava, cuando estaba en la prepa ahí los veíamos, cuidados, son marihuanos, ¿no? Y ahorita fuera y adentro de los mejores colegios venden droga, de todos, de los mejores colegios aquí. Y los que son más proclives a engancharse en eso son precisamente los jovencitos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y eso está más que estudiado y publicado en todo el mundo. Entonces 7% de la población escolar en todo el mundo la tiene. Y el recurso profesional es mínimo. De hecho es la causa principal de consulta ahí en la unidad de atención en neurociencias, junto con los problemas del lenguaje. Problemas del lenguaje también es otro problema. No existen niños flojos para hablar. El mojón límite para decir que un niño tiene un retraso de lenguaje son los 3 años. A los 3 años un niño neurológicamente íntegro debe hablar, debe expresarse con oraciones perfectamente inteligibles a terceros en contexto conversacional. Si no lo hace, tiene un problema neurológico, lo más probable. Obviamente puede haber problemas auditivos, etcétera, que forman parte del diagnóstico diferencial, pero es un problema en el 99% de los casos neurológico del desarrollo, y que entre más temprano se diagnostique le va a ir mejor. De hecho, la plasticidad cerebral para el lenguaje es la primera que se pierde, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico temprano. No existen niños flojos para hablar, no existen niños chiqueados, no es porque convivan con adultos, como ya lo dijo Chomsky, que ha estado acá en el Paraninfo un par de veces, pero lo dijo como lingüista. El cerebro humano está diseñado para hablar, y un niño sano expuesto al lenguaje habla porque habla, ¿no? Y esto es importante porque si no se trata adecuadamente, y aun cuando se trata adecuadamente el retraso del lenguaje, puede acompañarse posteriormente de problemas específicos de aprendizaje como la dislexia y la disgrafia, o sea, la dificultad para adquirir y desarrollar la lectura y la escritura. Estos dos conforman 14-15% de la causa de fracaso escolar aquí en Guadalajara. Eso lo hicimos hace más de 30 años, se repitió el estudio, fue una tesis de una alumna de psicología hace 20 años y seguimos con las mismas cifras, y la mayoría de los casos, la mayoría de los niños siguen. Otro de los problemas importantes, y que es un problema fascinante en cuanto afecta a la naturaleza misma, la esencia misma de la naturaleza humana, el autismo, ¿no? Los niños con autismo no son humanos, y no lo digo yo, lo dicen ellos. Hay un par de libros de Oliver Sacks, en donde es un neurólogo prominente que escribió el libro en que se basó la película Despertares, y ha escrito varios libros que yo les daba a los residentes, en donde ilustraba viñetas de casos clínicos con un enfoque humanitario. Y ahí menciona la entrevista que tuvo con un autista funcional, y que ellos se consideran, decía el autista funcional, se consideran como si fueran extraterrestres. No entienden, no tienen la menor idea de cómo pensamos los humanos. De hecho, para que un autista entienda o tenga la menor idea de cómo pensamos los ENTs, los neurológicamente típicos, como nos llaman, es tan difícil como para un humano antropólogo fuera a Marte y tratara de entender la cultura marciana, ¿no? De hecho, ese libro de Oliver Sacks, así se llama, Un antropólogo en Marte, ¿no? Y son recursos, sobre todo el autismo, son patologías que requieren un esfuerzo interdisciplinario, donde deben de intervenir neurólogos pediatras, a veces pedopsiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, que es ahí una herramienta valiosísima, además de trabajadoras sociales. En fin, todo ese tipo de patologías implican un gran desgaste económico y un gran desgaste social, además de la afectación del núcleo familiar. Volviendo al trastorno de atención, todos estos trastornos se inician en la infancia, pero pueden persistir en la edad adulta. Por eso se les quitó el apellido infantil al autismo infantil, a la parálisis cerebral infantil también se le quitó. El que tiene parálisis cerebral la tiene desde que nace hasta que se muere, ¿no? Con las correcciones ortopédicas que le puedan hacer. Pero todos estos son problemas neurológicos del desarrollo que se subdiagnostican. Yo empecé 29 cursos ahí en el Hospital de Pediatría, en el Centro Médico, para los residentes de pediatría, y lo empezaba diciendo: el peor enemigo del niño es el pediatra.
y eso es especialmente cierto en los trastornos neurológicos del desarrollo. Es raro que un pediatra, a pesar de que desde kinder de pediatría es lo primero que aprenden, el desarrollo normal del niño, qué es lo que debe hacer a cierta edad, se les olvida. Y si el niño no camina, no se preocupe señora, es flojito, le vamos a dar calcio y vitaminitas, o si no habla, no se preocupe, no le hable chiqueado, etcétera. Todos esos trastornos, les decía, la mayoría son de origen poligénico y de origen genético. Al ser poligénico, los factores ambientales modulan la expresión del trastorno, y los factores de riesgo, aquí en este caso, son factores de riesgo ambientales que se consideran epigenéticos, porque sin modificar la secuencia genética están modulando la expresión de los genes de riesgo. En el caso del TDAH, por ejemplo, la exposición materna al tabaco durante el embarazo, la exposición al alcohol, el estrés emocional materno, la prematurez y el bajo peso al nacer son factores de riesgo para el TDAH. Pero factor de riesgo en este caso no implica relación de causalidad. Si la mamá se va de estos puentes largos con el papá, se pone horny ahí el papá, total, fuman, beben y le siguen, y luego se embaraza y descubre que está embarazada y se estresa y sigue fumando por el pendiente y se toma su vinito para relajarse, y el niño nace a los 7 meses y pesa 1,8 kg. Si no tenía ningún factor, ningún gen de riesgo transmitido ni por el padre ni por la madre, no va a tener el TDAH, por ejemplo, alguna de las patologías del desarrollo. Si a lo mejor tenía 1 o 2 factores de riesgo, de 1, 2 o 3 genes de riesgo, y tuvo todos los factores, pues lo va a tener full. Y si no tenía, y si los tenía todos, pues se le va a dar peor. Es una de las líneas de investigación que tenemos ahí. Estamos haciendo un estudio comparativo de comorbilidad entre los niños con TDAH de la consulta particular y los niños con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que vemos ahí en la unidad de atención en neurociencias. Y la comorbilidad, aunque está todavía en vías estamos a medias, la variación de comorbilidad es muy diferente. Los niños que llegan al consultorio particular con trastorno de atención, un 20% van a tener trastorno posicionista desafiante, a lo mejor un 10% retraso del lenguaje, un 10% va a tener dislexia o disgrafia o discalculia, alguno de los 3 problemas específicos de aprendizaje, alguno ansiedad o depresión, como comorbilidad, en este caso psicológica o psiquiátrica. En cambio, los niños de la unidad de atención en neurociencias llegan por trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y más del 70% tiene comorbilidad con trastorno posicionista desafiante, psicológico, algunos ya con rasgos de trastorno de conducta disocial, otros con trastorno de coordinación del desarrollo, hasta un 50-60% de ellos son niños torpes, dislexia, disgrafia y discalculia también como un 70-75%, o sea, tienen su TDAH, pero tienen muchos problemas neurológicos del desarrollo y psicológicos o psiquiátricos asociados, cuando estos son en una proporción mucho menor en la población que se atiende en el consultorio particular, que es un estatus socioeconómico bastante más alto. Ya desde 1954, por el estudio clásico de la isla de Mann-Ruther, el padre de la neuropsiquiatría inglesa, dijo que la desventaja psicosocial es el principal factor de riesgo en los trastornos neuropsiquiátricos. Todos estos factores de riesgo, algo de esto estuvimos hablando, por ejemplo, del lenguaje en la mañana, modulan hasta la recuperación del lenguaje, ¿no? Son factores que actúan a través de mecanismos epigenéticos, como decía, que modulan la expresión en full o en menos, con mayor o menor proporción, de los trastornos neurológicos del desarrollo. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia tan importante, 7% de la población en edad escolar, 10% de la población escolar con retrasos del lenguaje y por el estilo, en la demás proporción, no existe un esfuerzo de las autoridades de salud. Hicimos una propuesta, empezó a funcionar un programa, el programa específico del niño con TDAH hace como 8 años, que duró como 6 meses y desapareció cuando lo queremos instalar como un programa prioritario, semejante al que hay de epilepsia. No prosperó, a pesar de que dimos cifras y costos en donde el costo social y económico a largo plazo es mayor que el de la epilepsia, ¿no? Y todavía no se conocían las cifras mexicanas, que son muy pocas,
de la prevalencia de abuso de sustancia en estos niños con TDAH. Un estudio, así una tesis de pregrado, encontramos 75% de los que acudían, de jovencitos menores de 18 años que acudían a consulta en una clínica de desintoxicación, tenían su trastorno por déficit de atención con comorbilidad con trastorno posicionista desafiante, ¿eh? O sea, es la principal factor de riesgo para engancharse en el abuso de sustancia. Entonces, todos estos son problemas que no se han tomado en cuenta por las autoridades, no forman parte de ninguna política pública de salud y que tienen un impacto importante, de hecho tan importante que, por ejemplo, en diciembre estuvimos sin Concerta, una formulación de metilfenidato de liberación prolongada en todo el país, estuvo agotada. Lo que sucedió es que China, casi con los mismos argumentos que les acabo de mencionar, inició un programa de detección temprana para diagnosticar y tratar a estos niños por el impacto que iban a tener cuando llegaran a la edad adulta sobre el Producto Interno Bruto de China. Entonces eso les da una idea de la importancia que tiene para un país, y no digamos para el costo económico y familiar y social. Las formulaciones de liberación prolongada no existen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nada más hay metilfenidato de liberación inmediata y no hay la atomoxetina, que es otro de los dos medicamentos de primera línea. Entonces son verdaderos problemas de salud pública y que hay que implementar estrategias, porque muchos de los factores de riesgo son además factores de riesgo comunes a otras patologías, como hemos escuchado, ¿no? Y ya muy rápidamente del otro grupo, vámonos al otro grupo de edades, a las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas en neurología son las que no tienen remedio, no tienen tratamiento desafortunadamente todavía. El arquetipo es la enfermedad de Alzheimer, empieza la enfermedad de Alzheimer hasta que termina, ¿no? No hay tratamiento, los tratamientos que hay aumentan un poco la duración del estado funcional sin afectar la historia natural del padecimiento, ¿no? Ninguna estrategias psicológicas de activación de memoria, de estimulación de la inteligencia, etcétera, funcionan, o a lo mejor a veces creen que sí funcionan, pero no tienen remedio, tienen un curso uniformemente fatal. Y el principal factor de riesgo en el caso del Alzheimer es la edad. No se ha encontrado ningún factor ambiental de riesgo, ninguna situación que favorezca la aparición del padecimiento. La prevalencia que tenemos es la misma en todo el mundo. Aquí se conoció muy tardíamente en México el primer simposio de Latinoamérica sobre Alzheimer, lo organizamos con el doctor Feria y en el entonces WIVO, cuando vino Raúl Mena. Y la mitad de los neurólogos, ¿a poco hay Alzheimer en México, no? Era el comentario de los neurólogos. Esto es un verdadero problema de salud pública, es la principal causa de demencia y el principal factor de riesgo para padecerlo es la edad. 1% de cada 100 personas de 65 años, una tiene Alzheimer. Cada 5 años se duplica la frecuencia. 20% de la población a los 85 años de edad aquí en México tiene demencia tipo Alzheimer, porque faltan de contar las demás. La demencia vascular, consecuencia de lo que ya expresaron, también representa un segmento importante, hasta un 20%. No hay estudios desafortunadamente en nuestro medio que nos permitan conocer la prevalencia real, pero la demencia vascular, consecuencia de todo lo que ya mencionaron los ponentes que me antecedieron, sigue siendo también un problema importante, más porque es frecuente que coexistan. Puede coexistir Alzheimer con demencia vascular, si no se cuidó, si no le hacía caso al doctor Cardona y si hizo diabetes y todo, va a tener le va a llover sobre mojado, ¿verdad? Su Alzheimer con su demencia vascular, ¿no? El Parkinson, bueno, ahora gracias a Juan Pablo II ya todos los pacientes nos entienden cuando les explicamos el pronóstico del Parkinson, ¿no? Aunque muy tempranamente, ya por los 60, cuando descubrieron en Inglaterra que les elevaban los niveles de dopamina, administrándose el precursor inmediato, la L-Dopa, al paciente con Parkinson y mejoraba milagrosamente, pues sí, se ve que lo que sucede es que se ponen a trabajar de más las neuronas del sistema nigroestriado, las que quedan sanas, pero también se van deteriorando, se van degenerando hasta que ya no queda ninguna. Y bien, el tratamiento también es meramente paliativo, sustitutivo, pero no hay nada que detenga el curso de la enfermedad. De hecho, un porcentaje importante de pacientes con Parkinson también van a desarrollar demencia, un tipo de demencia que se asocia a unos cuerpos de inclusión
peculiares y característicos de tanto de la demencia como la enfermedad de Parkinson. Y del otro tipo, el otro arquetipo también de enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de neurona motora, en la que más conocida y más común es la esclerosis lateral amiotrófica, que todo el mundo la ha visto, ¿no? ¿No han visto a Stephen Hawking? Tiene una esclerosis lateral amiotrófica y como ven, sus neuronas motoras superiores y sus neuronas motoras inferiores están deterioradas. No hay manera de detener el proceso, por eso se llaman enfermedades degenerativas. Estas enfermedades neurológicas es un curso uniformemente progresivo hasta que termina, ¿no? Pero nada más afecta a las neuronas motoras. Las neuronas, el resto de neuronas, incluyendo las de asociación, están perfectamente íntegras, ¿no? Y por eso sigue produciendo lo que sigue produciendo Hawking. Y pues no hay un programa específico a nivel nacional que permita siquiera llevar un registro adecuado para tener una idea de la epidemiología y a partir de eso empezar a establecer estrategias de salud pública, estrategias políticas públicas que permitan implementar políticas de salud que se traduzcan tanto en el primer extremo de edad en los niños, optimizarles el funcionamiento académico, psicosocial y finalmente resolverles, ayudarles a que logren el proyecto de vida que les habían enseñado sus padres quizás desde antes de nacer, y en el otro extremo ayudar a que se resuelva el problema. A lo mejor como ya no están en edad productiva ya no se preocupan mucho de los pacientes con Alzheimer, ¿no? Y básicamente era la presentación, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Gómez Plasencia. Bien, pues está abierta para discusión, preguntas, comentarios a los panelistas que quisieran hacer, levantando la mano, en un papel, como gusten. Hola, buenas tardes. Es una pregunta más que nada para todos los panelistas. ¿Qué es lo que hace falta, por lo que he estado escuchando de todos, para que existan en México todos los estudios, todas las gráficas, todo para mejorar pues la salud a los políticos o a las políticas públicas para tener esas gráficas? Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta la podríamos resumir en una palabra y es educación. O sea, falta definitivamente que la educación sea de calidad y porque el decir que cada quien asuma la responsabilidad que le toca es parte de la educación. O sea, tenemos que enseñar a la gente a que se haga responsable de sus actos y a la consecuencia de sus actos. No podemos seguir queriéndole echar la culpa a otros de lo que nos pasa, ni queremos esperar que otros vengan a resolver nuestros problemas. Entonces, parte del proceso educativo, y desgraciadamente el panorama no es nada halagüeño, ¿eh? Desgraciadamente la tendencia es a que esto se deteriore. Cada vez tenemos hogares más desintegrados, niños más abandonados. ¿Quién educa ahora a los hijos? Las escuelas te informan, pero no te forman. Entonces, ¿de quién van a aprender los valores? ¿De quién van a aprender las conductas? ¿De quién los va a enseñar a comer? ¿Quién los va a enseñar a hacer actividad física? ¿Quién los va a proteger o a cuidar de que no caigan en las adicciones? O sea, ¿quién es ahora el responsable de eso, no? Entonces, si vamos por ese lado, se centra en educación. Y si vamos por el lado de lo que hace el gobierno, como es la pregunta, pues estamos perdidos, ¿no? Estamos hablando de entrada, los dos grandes sistemas de salud del país, que sería Seguro Popular y Seguro Social, para fin práctico. Pues no sabemos qué está pasando. Pasamos por unos gobiernos que quisieron acabar el Seguro Social, le retiraron la parte tripartita que le tocaba al gobierno, que es el 33% de la aportación, le reducen el 33% del presupuesto, y por otro lado le ponen una carga gratuita que le correspondía al gobierno, porque, por ejemplo, el Seguro Social atiende gratis a los estudiantes, todos los matriculados de aquí tienen Seguro Social, pero no aporta ni un quinto. ¿Y eso por qué tiene que ser cubierto por los trabajadores que pagan cuota? Tendría que el gobierno que pagar
Entonces, ¿por qué el gobierno invierte en un seguro popular y por qué no atiende ahí a los estudiantes? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno está queriendo garantizar, y no digo que esté mal, la atención de la gente de seguro popular, pero por otro lado cada vez se deteriora más la atención de un seguro social de la gente que sí paga cuotas? No digo que esté mal que le dé a los que no pagan, pero no a expensas de los que sí pagan. ¿Sí? Entonces yo creo que hay una visión totalmente perversa en el sentido, y además se ha desviado totalmente el objetivo de lo que se busca. O sea, el gobierno no quiere invertir en prevención. El gobierno quiere invertir en limitación del daño o rehabilitación, pero es demasiado tardío. La gente que ya tuvo un infarto, la gente que tiene aterosclerosis, pues ya qué, o sea, sí, o sea, el daño ya está hecho y se le va a repetir y es un gasto muy alto. ¿Sí? ¿Por qué no invertir y por qué no ser coherente con tratar de resolver el problema como corresponde precisamente desde que el niño tiene la situación de qué voy a comer, qué voy a hacer, cómo me voy a mover, quién me va a educar? Yo creo que esa sería la parte medular, ¿no? Yo quisiera aportar también otra inquietud que tengo. Al igual que el doctor Cardona, pienso que el gobierno ha disminuido mucho el financiamiento para la investigación y en particular para la investigación en salud. Toda la investigación en México es castigada en cuanto a recursos, pero en el área de salud más. En el IMSS como investigadores nos quieren borrar del mapa porque piensan que no somos una parte productiva del instituto, cuando si se basaran en nuestras aportaciones, quizás los tratamientos tendrían una estrategia para la prevención y no la remediación de las enfermedades. Yo insisto mucho, al igual que seguramente todos nosotros, en que la prevención es una parte que está totalmente olvidada. México se ha dedicado como gobierno a remediar en lugar de sentarse a planear para evitar que las cosas sucedan. Por decir algo, en algunos países se les da un apoyo económico a las mujeres para que en los primeros 3 años de la vida de sus hijos no trabajen, para que su trabajo sea sacar adelante a su hijo, alimentarlo adecuadamente, cuidarlo y no que lo tenga que llevar a una guardería. Aquí en México una mujer no puede darse el lujo de amamantar a sus hijos porque a los 45 días los tiene que llevar a la guardería. Y eso, aparte de que limita la lactancia materna, que al final repercute en la salud no solo del niño, sino también de la mamá, porque la lactancia materna tiene grandes beneficios durante toda la vida de un ser humano, se limita a 45 días. Y se les explica a las mamás, mire, usted puede extraerse la leche, guardarla y todo, o sea, eso prácticamente es imposible pedírselo a una obrera que en algunas ocasiones por su trabajo está expuesta a sustancias tóxicas que además ella va a absorber y le va a transmitir a través de la leche materna a su hijo. Hay ocasiones en que uno prefiere que no lo amamanten porque le está pasando hidrocarburos, por ejemplo, en la leche. Entonces, hace falta estrategia y desde mi punto de vista, mientras las posiciones críticas sean ocupadas por personas que no tienen el perfil adecuado, como sucede en los países del primer mundo, donde un dirigente de una instancia de salud es un médico, donde un dirigente de la Secretaría de Hacienda es un economista y donde por ejemplo, de energía es un ingeniero y todos los demás perfiles están claramente destinados para que
las personas más capaces y preparadas en su área tomen estas posiciones para que tengan buenas estrategias y planeen bien las cosas. En México eso no sucede. Entonces, mientras sigamos siendo, víctimas de que alguien que conoce a otra persona ocupe un lugar de importancia y no tengan ni idea de lo que se tiene que hacer, pues esto no se va a solucionar, ¿no? Gracias. Sí, solo brevemente, creo que hay un problema importante en el gobierno porque, como comentaba el doctor Germán Cardona, apenas le alcanza el dinero para tratar la enfermedad que ya existe. Entonces, yo estoy convencida de la prevención. Si el dinero fuera dirigido, porque puede ser una prevención farmacológica o puede ser una prevención no farmacológica de estas enfermedades, creo que a la larga esto redundaría en más. Y otro problema es la visión. Mal que bien existen nuevos tratamientos y nuestras poblaciones con estas enfermedades crónicas de diabetes, de hipertensión, de grasas altas, de estos problemas neurodegenerativos, pues tienen disposición muchas veces a algunas terapéuticas que entonces les alargan la vida. Y entonces el gobierno no está preparado para población adulta mayor. Tan es así que, bueno, pues ya muchas instancias de salud están quebrando con sus sistemas de jubilaciones y pensiones, porque cada vez habemos gente que va a llegar a ciertas edades y que pues lógicamente no va a haber dinero en las instituciones para pagarles a esos pensionados que siguen viviendo, porque mal que bien la medicina ha evolucionado. Entonces yo creo que hay dos puntos a los que el gobierno no ha visto. No solamente es tratar lo que ya tengo descompuesto, como dice el doctor, sino hay que invertir en prevención y hay que invertir en la visión de esos que van a seguir viviendo. Y por otro lado, creo que también no se ha aprovechado el resultado de la investigación, y esto lo digo en el IMSS, porque salí de ahí, tengo también varios años en la universidad, entonces no se ha aprovechado el resultado de la investigación. Y esto muchas veces no es culpa del investigador, porque el investigador no estamos preparados para el producto final del resultado. O sea, uno puede tener el resultado en mano, tratar de darle alguna aplicación en un momento dado, buscarle algún provecho, sugerir a las instancias, pero tampoco es nuestra función ya más allá. Como que hace falta alguna estructura, oficina o como quieran llamarle, que esté conectando lo que el investigador está aterrizando y lo esté llevando a las instancias que deba ser, ¿no? que deban ser convenientes. Y también muy de acuerdo con Ruth de que falta también invertir en la investigación. Que lo que hace falta también es dinero. De hecho, a lo mejor es porque deja es más negocio gastar en corrección que en prevención, ¿no? Pero una política pública, una buena política pública de formación, de información en salud, de prevención en salud, le ahorraría muchísimo dinero al país. En segundo lugar, se comentaba en el panel anterior, la captación fiscal, los recursos financieros. Primero hay una sobrecaptación fiscal de la población de los que pagamos impuestos. Pagamos un grupo relativamente pequeño, muchos no pagan impuestos, pero dentro de esa captación fiscal no se optimizan ni la captación ni los recursos. Entonces una buena captación a ese nivel daría financiamiento suficiente, y establecer además políticas de investigación, cuando menos una parte encaminadas a dirigir los problemas de salud acuciantes, irse a las 10 primeras causas de mortalidad, a las 10 primeras causas de morbilidad del país y del estado, y asignar presupuestos a investigadores que quieran investigar precisamente en investigación básica, clínica y a lo mejor hasta aplicada, encaminada a resolver los problemas específicos de salud, que no hay una política dirigida de esta manera. Sí, doctor Aguilar. En el estudio de políticas públicas hay un apartado que se llama la formación de la agenda del gobierno, que es el proceso mediante el cual o a través del cual determinados problemas sociales o públicos
Bueno, en teoría debería hacerlo la Secretaría de Salud, que es el órgano rector a nivel federal del tema de salud. Pero no es así, es decir, aquí participan organismos y dos grandes agrupaciones ya desde hace muchos años, que es la Academia Mexicana de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía. Entre estas dos academias, que vienen siendo órganos consultivos del gobierno federal, hasta últimamente se han estado apoyando en dos organismos, que son la Academia Mexicana de Ciencias en el área de biomedicina y el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, también en su apartado de Ciencias de la Salud y de la Vida. Pero eso hasta hace poco tiempo, hasta hace, ¿qué será?, 5, 7 años. Y anteriormente, como digo, eran las opiniones que daba la Academia Nacional de Medicina y la de Cirugía al gobierno federal. Pero curiosamente, al decir de los presidentes de estas dos academias con las que hemos tenido relación muy estrecha, ellos daban sus opiniones y las guardaba el gobierno, no las pasaba a la parte rectora, que es la Secretaría de Salud. De manera que desde ahí hay un problema de política nacional, y eso permea a nivel de los estados. Estados como Jalisco, como Nuevo León y el Estado de México son los que menos problemas de comunicación de esta naturaleza tienen, pero el resto de los estados están tremendamente en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que de estos foros, de estos coloquios, y fundamentalmente los relacionados con políticas públicas, son los que pudieran incidir comunicando desde el nivel municipal, estatal, y esto llegar por algunos caminos al nivel federal para lograr cambios sustanciales. Y fundamentalmente yo creo orientados, como ya los compañeros panelistas han mencionado, hacia la prevención más que hacia el tratamiento. Sí, tal como dice el maestro Feria, el problema no es que no participen los colegios ni las academias. El problema es que la gente que decide no lo toma en cuenta. O sea, se hacen foros de consulta cuando está tomada la decisión. Eso es algo muy común. O sea, se da una imagen de democratización de las decisiones cuando están tomadas. A mí, que me ha tocado participar algunas veces, ¿cómo se toman las decisiones? Pues quien es el encargado junta a sus cuates y entre un grupo de 8 o 10 gentes se hace el programa de salud. ¿A interés de quién? Pues de los convocados. Digo, esa es la realidad de cómo se hace, ¿no? Y tenemos decisiones que han costado fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estado, unas gestiones pasadas, se decidió retirar todas las brigadas de salud, que porque se gastaba mucha gasolina y estaban perdiendo el tiempo en fumigar las casas, y luego se vino el primer brote de dengue, ¿no? Digo, porque a alguien se le ocurrió que qué tenían que hacer la gente de salud pública en las calles, y mejor los sentó en las oficinas sacando numeritos, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos lo del impacto, lo del impacto mediático, ¿no?, que busca el político. Por ejemplo, ¿cuántos muertos van ahorita, por ejemplo, por la influenza? ¿Que son 146. Ustedes díganme que si es un problema de salud, 146 muertos en una población de 9 millones de habitantes. Cuando que Estados Unidos se mueven alrededor de 20 y tantos mil personas al año por influenza. Y entonces todo lo que se invierte mediáticamente en algo que le hace ver como que el gobierno está haciendo, ¿no? Sí, digo, en realidad los casos que hay, si ustedes ven, se mueren más atropellados por los camiones. Digo, no sé, con todo respeto, ¿no? O sea, no digo que sea bueno que se mueran, pero no es realmente una epidemia, ni es un motivo de hacerlo. A quien toma la decisión de magnificar la imagen es algo que permite la visibilidad pública, el funcionario, ¿no? Entonces,
Yo creo que ahí está el error. O sea, y luego se quieren tomar las decisiones democratizadas. Los procesos técnicos no se rigen por la democracia. Desde que la democracia nació se conoce cuál es su defecto. ¿Sí? O sea, la gente con capacidad de decidir siempre es la minoría y en la democracia decisiones las toma la mayoría. O sea, hay cosas técnicas que tienen que ser tomadas con criterios técnicos y hay cosas de democracia que tienen que ser tomadas por mayoría, ¿no? Entonces yo creo que es parte del problema. O sea, se toman soluciones para tratar de quedar bien y generalmente tratando de quedar bien, la solución nunca es la correcta, ¿no? Creo que había por allá. Sí. Bueno, tratando de tomar en cuenta todo lo que se ha dicho, yo me pregunto hasta dónde hay una especie, digamos, parece ser que el problema es quién toma la decisión. Es decir, hay una forma de retroalimentar, de corregir los ciclos, y a pesar de eso no se hace. Y luego por otro lado se señaló que el problema es la educación. Es decir, yo le llamo una masa crítica mínima de educación, como para que no permitir ciertos niveles de negligencia, digamos, y de canalizar las decisiones adecuadamente, pero tomando un poco en cuenta el concepto de no poder contar, como un síndrome social. Yo me pregunto realmente, es decir, ¿quién toma las decisiones finalmente sin tomar en cuenta, a pesar de intereses políticos, etcétera? O sea, los intereses personales que pueden tener o de grupo, de tomar decisiones contrarias. Por eso digo, ¿hasta dónde me gustaría que se abordara eso? Como una discapacidad de contar, que a pesar de eso se están tomando decisiones. Es decir, no tiene el síndrome específico de las personas, pero socialmente, ¿qué sucede? Es que en las bases no tienen la capacidad de contar, de dar un seguimiento de eso, o qué pasa. No, me gustaría abordar. Es que a veces no sabe uno por qué se toma la decisión o pretende uno imaginarlo. Hace más o menos 9 años los colegios mandaron la iniciativa, por ejemplo, para evitar la venta de comida chatarra en las escuelas. ¿Y quién cree que la frenó? La industria de la comida chatarra, y hay un dicho que dicen los diputados o algunos diputados que los votos no cuentan, sino que cuestan, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué interés podía existir para que se prohibiera en su momento la iniciativa? Se vetó en el Congreso, digo. Eso es histórico, digo, no estamos inventando, ¿no? O sea, se vetó en el Congreso. O sea, ¿por qué se toman las decisiones? No siempre se rigen por la vía de la razón, sino que muchas veces responden a intereses específicos. Y ahí es donde desgraciadamente no podemos compaginar el aspecto realmente, digamos, técnico con la solución que se toma. Ahora, ¿por qué? La pregunta esta, ¿será que la gente que llega a tomar las decisiones tiene deficiencias, llamémoslo intelectuales, no mentales, ¿no? Sí, o sea, ¿tiene algún tipo de limitación? Bueno, probablemente sí, ¿no? A veces parece que es un requisito, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, tendríamos que decir nosotros, o sea, la gente que toma las decisiones, ¿por qué las toma? Yo, mi forma de pensar, sin ningún sustento científico, es que no es tanto que no tengan la capacidad intelectual de analizarla, sino que responden a algún interés específico, ¿no? Yo quisiera agregar otra cosa. Se ha demostrado que los países donde hay mayor participación de la ciudadanía, o sea, donde hay muchas más asociaciones civiles, esto es, personas organizadas, pero no solamente organizadas para un fin en especial, sino personas que están, digamos, más enteradas, que se instruyen mejor, o sea, una ciudadanía más informada, pues pueden bloquear las cosas que incluso el gobierno quisiera hacer. Hay
el ejemplo emblemático de un país suramericano que en este momento no me acuerdo, que McDonald's fue vorazmente, se instaló y el gobierno dijo, está bien, tú instálate y haz lo que tú quieras, ¿no? Pagas tus impuestos y demás, tienes permiso, tu licencia, ahí está. Pero finalmente McDonald's estaba muy feliz de haberse instalado, no sé si fue Uruguay o Bolivia, y resulta de que nadie fue a comprar nunca una hamburguesa. Y a pesar de que tenían todas las ventajas, porque tenían hasta su estacionamiento y demás, la gente siguió consumiendo los alimentos que se preparaban en casa, seguían llevando sus itacates a la escuela y al trabajo, y McDonald's tuvo que cerrar porque no vendió nunca nada. Entonces, eso nos hace falta a nosotros. Nosotros vemos que hay personas que salen de la universidad, pero no tienen preparación. Saben leer y escribir, y eso no quiere decir que estén educadas. No saben qué cosas son buenas y qué cosas son malas, qué cosas los enferman y qué cosas pueden favorecer su salud. Entonces, no importa que uno quiera mandarles 1000 mensajes, uno trata de sacar proyectos de difusión de salud y la gente prefiere ver La Rosa de Guadalupe o no sé cómo se llama esa novela, ¿no? Entonces, mientras esos sean los programas que la gente prefiere ver, nosotros no podemos realmente hacer nada. ¿Por qué? Porque esa parte de ignorancia de la sociedad es una situación, es una oportunidad que tiene el gobierno para hacer lo que quiere hacer y lo logra, porque no hay quien lo pueda frenar. Yo creo que a pesar de eso hay que seguir insistiendo por todos los medios que seamos capaces, entrevistas en el radio, difusión, coloquios como foros. Hay que seguir insistiendo. Aquí el síndrome de la mosca es lo que debe prevalecer, como decía el doctor Argüello. Luego se los digo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, he estado escuchando de que hace falta una buena planeación en los servicios de salud a nivel nacional, que hace falta quien dirija los destinos de la salud a nivel nacional con el perfil que realmente deben de tener. Y hace falta también que los recursos que llegan al Seguro Social sean bien destinados al mismo rubro. Hablaban del Seguro Social. La Seguridad Social, y más aquí en México, es autofinanciable, bien comprobado que es autofinanciable. Todos los que cotizan, porque es tripartita el Seguro Social, que es patrones, obreros y gobierno, con el 3% mínimo que por ahí nos da pues para el Seguro Social, atinadamente el doctor Cardona nos lo acaba de comentar, pero ese es el problema real de la seguridad social. Hace falta una muy buena planeación. Desde hace 30 años ya se veía que el Seguro Social iba a tener un problema en el rubro de jubilados y pensionados. Pero ¿por qué entonces, cuando el Seguro Social captaba mucho más de lo que ingresaba para dar los servicios de salud, porque sí, la verdad, son de calidad, cuando tienen todos los recursos necesarios, los médicos, los cirujanos, todos los paramédicos que atinadamente y con calidad y calidez tratan de darnos los servicios? Pero cuando ya no hay recursos, por X causa, por el mentado robo hormiga, por la falta de una buena administración de los mismos recursos, en los rubros que son los más importantes, y que en este caso es la medicina preventiva, que es de mayor calidad y cuesta mucho menos que la correctiva, pero sin embargo tenemos dirigiéndonos gentes que no tienen el perfil real ni la ética de salud, ¿sí?,
que es lo más importante para que nos den esos servicios al pueblo con calidad y con calidez. Esto. Sí, lo que pasa es que sí es cierto esto, y ya lo decía el doctor Cardona, la idea de tener recursos, es decir, los ingresos del Seguro Social tripartita, funcionó perfectamente bien desde el mero inicio, pero hasta cierto límite, hasta cierto tiempo, porque recababa pues el recurso del trabajador, la tercera parte del empleador y la tercera parte del gobierno. Pero hace unos, que será 4 o 5 sexenios, el gobierno le empezó a pedir préstamos al Seguro Social. Préstamos porque estaba desfalcado el gobierno. Esto yo estoy bien claro en la época en que estuve directamente relacionado con la parte directiva del instituto, y no nada más eso, sino que retiró la tercera parte que le tocaba aportar. Entonces, como sabemos, solamente funciona con el aporte del trabajador y el aporte del empleador. Entonces está tronado el seguro. Sí, de hecho, lo que decían de por qué no guardaron las pensiones, históricamente, cuando menos lo que se publicó en los periódicos, que fue público empezando desde el sexenio de López Portillo, de lo que está documentado públicamente, se retiraron cerca de 25,000 millones de dólares del Fondo de Pensiones del Seguro Social para pago de la deuda externa. Que ese dinero que debió de haber estado ahí creciendo, hubiera llegado a tener el problema el sistema de pensiones. O sea, si sumamos el retiro del Fondo de Pensiones para pago de la deuda externa, más la tercera parte de reducción del presupuesto al retirarse el gobierno federal su aportación, y lo que mencionábamos, más todos los indígenas, estudiantes, etcétera, que tienen servicio gratis sin aportar, pues claro que el sistema tiene que tronar, ¿no? O sea, no hay, ustedes son economistas, ¿no? Digo, pues ustedes saben que no hay sistema que aguante tanta agresión, ¿no? Bueno, pues, ¿hay otra pregunta más? No. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de nuestros especialistas, panelistas, la doctora Ruth Celis Carrillo, la doctora Esperanza Martínez Abundis, el doctor Ernesto Germán Cardona y el doctor Jesús Gómez Plasencia y Castillo, su participación y el interés, la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.